vamos a leer la Biblia en Hechos 1:8. Allí vamos a empezar. Hechos capítulo 1 y el verso 8. Y hermanos, vea, vamos a hablar acerca de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Y hermanos, nosotros necesitamos llevar esto a la experiencia. Necesitamos creer esto. Recuerden que la oración que estamos haciendo los lunes es para que el Señor nos llene de su Espíritu. Amén. 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 Y es importante, hermanos, que nos tomemos esta oración con toda seriedad, porque es un hecho real. Es decir, esto es más que una enseñanza doctrinal. La promesa del bautismo del Espíritu Santo es una promesa para usted. Amén. Amén. Y si es una promesa para usted, entonces hay que echarle mano. Como dice también Hebreos, por la fe alcanzaron promesas. Amén. Como dice entonces 1:8 de Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, gloria a Dios. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este tema lo voy a dividir en dos, ¿sí? Vamos a ver hoy una parte y el próximo domingo la otra parte, ¿ok? Amén. Porque quisiera que lo entendamos bien, que lo expliquemos bien. Entonces, nos vamos a centrar, ya teniendo este texto como base, en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Allí vamos a tener abierta la Biblia y allí vamos a ir leyendo. Entonces, mis hermanos, yo les he dicho que la obra del Espíritu Santo tiene diversas funciones. Y alguien me decía, entonces es que hay dos espíritus. No, porque les hablaba de que una cosa es recibir a Cristo, que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Cristo es el Espíritu. Pero otra cosa es que el Espíritu se pose sobre mí. Alguien me decía, entonces hay que dos espíritus. No, hermanos, a ver, lo que pasa, y yo les he hablado de esto, nosotros tenemos que ver a Dios como lo que Él es Dios. Porque cuando nosotros vemos a Dios como uno de nosotros lo dividimos, lo sectorizamos. Por eso es que a veces nos da dificultad entender que Él sea el Padre y que Él sea el Hijo. Entonces decimos, no, son dos diferentes, o son tres, o son más, ¿cierto? Pero no, Dios puede ser el Padre y puede ser el Hijo al mismo tiempo. Mire lo grande que es nuestro Dios, ¿sí? Al mismo tiempo puede ser no solo el Padre y el Hijo, sino que también el Espíritu. Y al mismo tiempo puede vivir en su vida y en la vida de cada creyente en el mundo al mismo tiempo. Amén. Amén. Y tener una vida distinta en cada creyente, una manifestación distinta y un carácter inclusive que pareciese que fuera distinto, pero aunque no es distinto, sino que es complementario. Porque en uno se expresa la misericordia y el amor de Dios, pero en otro se expresa la firmeza del Espíritu. Y así es el mismo Espíritu que manifiesta sus caracteres a través de su cuerpo. ¿Me hago entender? Amén. Ese es nuestro Dios. Yo les he explicado esto de cómo Dios es tan poderoso que Él puede vivir, digamos, en Cristo Jesús. Él vivió la experiencia de ser un siervo y de ser un ser humano. Y no solo eso, hermanos, sino que Dios sigue viviendo su vida también en Cristo como sumo sacerdote. Por eso es que, mire lo misterioso que tiende a ser esto. Por eso Cristo dice, yo rogaré al Padre. Y por eso la Biblia dice que hoy tenemos un abogado delante de Dios. ¿Quién es? Amén. Jesús. Jesucristo, ¿sí ves? Y la Biblia dice Jesucristo hombre. Le anexa, es decir, Dios en la forma de Jesucristo como siervo es quien nos defiende ante la justicia de Dios. Amén. ¿Me hago entender? Amén. ¿Sí? Amén. Todo esto lo hace Él. Entonces, yo les he explicado que cuando uno viene al Señor, cuando uno acepta este pacto y se entrega a Él y es bautizado en su nombre, entonces Dios nos da a nosotros a Cristo. Él es la vida eterna. La Biblia dice que el que no tiene a Cristo no es de Él y dice que la vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida.
Pero aparte de esta vida que tenemos, que se manifiesta como, o que crece y da un fruto, tenemos otra promesa, y es la promesa del bautismo del Espíritu. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el bautismo del Espíritu es el poder de Dios que viene y se posa sobre la persona para que este creyente manifieste unas habilidades sobrenaturales con el propósito de que la iglesia sea edificada. ¿Ok? Claro, hasta ahí. Amén. Bien, en el antiguo pacto, ¿sí? Recuerden que la Biblia está dividida en dos pactos: el pacto de la ley y el pacto de la gracia, ¿cierto? En el antiguo pacto, el Espíritu Santo venía sobre personas. Amén. Como viene hoy sobre la iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo? Que en el antiguo pacto... Gracias. Está bien, gracias. En el antiguo pacto no se nacía de nuevo. Es decir, no estaba la experiencia de ser hijo de Dios, que es ese Cristo que se nos implanta y que nos hace nacer de nuevo. Por eso Cristo Jesús es llamado el primogénito. Porque cuando Él viene a la tierra, Él es hijo de Dios. ¿Cierto? Pero no habían otros hijos de Dios como Él. Los demás que sirvieron en el Antiguo Testamento no habían tenido esa experiencia. Es una experiencia que trae la gracia, el ser hechos hijos de Dios. Ahora, pero sin embargo, en la antigüedad sí venía el Espíritu de Dios sobre algunas personas, pero era algo muy selecto. ¿Sí? Es decir, era algo muy particular. No es que... En la antigüedad, dentro de todas las naciones, Dios había elegido una para establecer su nombre, ¿cierto? Israel. Pero dentro de la nación de Israel, el Espíritu Santo no venía sobre todos, sino que era algo muy selecto. Venía sobre algunos hombres como profetas, como jueces o como reyes o sacerdotes, para darle una habilidad sobrenatural para que su obra se realizara sobre la tierra, ¿cierto? Y podemos ver algunos ejemplos como la vida de David. El Espíritu de Dios venía sobre David o estaba sobre David. También estuvo sobre Saúl y se apartó de Saúl. Ahora, recordemos y mire esta diferencia entre tener el Espíritu sobre y tener a Cristo. Ahora, en la gracia, yo les he dicho, cuando una persona nace de nuevo, tiene el Espíritu de Cristo dentro. Pero ese Espíritu que Dios le da, que le hace nacer de nuevo, está allí para siempre. Es decir, la persona es hija de Dios. Amén. Y eso ya es un hecho real. Amén, amén. Por eso dice el Señor Jesucristo: mas el Espíritu de verdad que yo les enviaré estará con ustedes para siempre. O sea, Él no se va ni nada. De hecho, el Señor dice: y ahora está entre ustedes, y le conocen, y le han visto. Está refiriéndose al mismo, pero estará en ustedes. Se está refiriendo al Cristo que recibimos cuando creemos y que nos hace nacer de nuevo. ¿Ok? Amén. Sin embargo, el Espíritu de Dios sobre una persona sí puede apartarse. Porque ese Espíritu, o sea, el Espíritu de Dios sobre nosotros, viene sobre nosotros porque nosotros estamos en la comunión del cuerpo de Cristo y servimos a ese cuerpo. Pero en algún momento, cuando el cristiano se desconecta de esa comunión o de esa realidad, sí puede el Espíritu que está sobre él apartarse. Y la persona pareciera que deja de experimentar ese poder. Por eso ese poder necesita ser renovado. Uno necesita estar conectado en esa subordinación, porque es un orden, es algo que tiene que ver con el reino de Dios. Amén. ¿Claro hasta ahí? Amén. Bien, entonces vemos que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. ¿Por qué? Porque él se insubordinó, se rebeló, ¿cierto?
y ahora viene sobre David para poder seguir cumpliendo su propósito. El Espíritu de Dios vino sobre Sansón, pero también se apartó de Sansón, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se insubordinó, porque no cumplió con sus votos, no cumplió con su compromiso. Es decir, el bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con la subordinación mía al reino de Dios. Por eso Dios me cede ese poder, es el poder del reino. Por eso el bautismo tiene que ver con la investidura, no con la vida. ¿Ok? El Cristo que nos hace nacer de nuevo tiene que ver con la vida. Él es la vida eterna. Pero el Espíritu que viene sobre mí tiene que ver con la investidura. Es lo que dice Lucas. Mas vosotros seréis investidos. Pero esa investidura tiene que ver con una subordinación a un reino. Así como cuando usted va por la calle y ve al policía y le pone la mano, ¿cierto? Hay que parar. Ahora, pero si ese policía empieza a comportarse inadecuadamente y le empieza a usted a pedir dinero por esto, por lo otro, usted inclusive si tiene una prueba de que eso sucedió, puede denunciarlo, ¿cierto? Y él puede ser destituido. Le quitan el uniforme, ¿cierto? Ya no tiene esos poderes de poner la mano en la calle y que la gente se detenga. Porque si usted se para y pone la mano allá, claro, y en autódromo. Si no, no se puede, ¿cierto? Y aceleran más. Y si hay de pronto es uno que el Señor pues lo salvó y como que le dejó la cara para testimonio, peor todavía. Entonces, eso tiene que ver con la subordinación. El bautismo, ¿por qué? Porque lo que el reino está haciendo es te está dando los poderes del reino. Sí, qué tremendo, ¿no? Para que los uses. Entonces, tiene que ver con el someterse al reino. Por eso cuando un cristiano se insubordina del reino, mire lo que le pasó a Saúl. Aunque no hablamos de cristianismo en esa esfera del antiguo pacto, pero él se insubordinó y se apartó de él el espíritu y enloqueció. Prácticamente Saúl enloqueció, ¿cierto? Que varias veces quería matar a David, después le decía, hijo mío, sí, yo soy el malo, y después al otro día quería matarlo. El hombre tenía como una esquizofrenia, algo producto de un espíritu maligno. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que viene ahorita con la gracia? Que por medio de Jesucristo ahora Dios establece un pueblo y todo ese pueblo, que es la iglesia, tiene derecho a que el Espíritu Santo venga sobre ella. Hablando de la iglesia. ¿Por qué? Porque es el organismo que Dios diseñó en esta era para que desarrolle la obra del Espíritu. Entonces usted tiene derecho a que el Espíritu venga sobre su vida. Es un derecho, o sea, no, hermano, es que usted tiene que, no, esto aquí no es que tiene, eso es como a veces decimos, usted tiene que orar. No, hermano, usted no tiene que orar, usted tiene derecho a orar, que es distinto, porque no todo el mundo puede entrar a la presencia misma de Cristo, ¿sí? De hecho, la Biblia dice, al malo dijo el Señor, ¿quién eres tú para que tomes mi pacto en tu boca? Y aunque hay una canción que dice Dios no rechaza oración, yo veo que en la Biblia Dios sí rechaza oraciones, ¿cierto? De hecho, a Jeremías le dicen, no ore por este pueblo que no te oiré, ¿sí? Que se habían pervertido bastante. Y también dice la Biblia que el que cierra su oído para oír la ley, pues entonces su oración también es abominable. No quieres oír mi palabra, entonces tampoco pretendas que te escuche. Algo así. Entonces, hermanos, ahora el pueblo que es la iglesia tiene derecho a pedir el bautismo, el Espíritu sobre su vida. Vemos que el Espíritu se apartó de estos hombres, pero vemos también que ellos, cuando el Espíritu estaba sobre ellos, manifestaron habilidades sobrenaturales, como Saúl. Dice, el Espíritu de Jehová vino sobre él y se encendió en ira, una ira del Espíritu. Y convocó a la guerra y salieron con él. El Espíritu de Dios venía sobre Sansón y tenía una fuerza impresionante, o sea, algo sobrenatural, algo que no puede ser hecho con el poder humano. ¿Sí?
Esa es una, o sea, las manifestaciones de que el Espíritu de Dios está sobre mi vida se hacen porque experimento cosas que no se pueden hacer con el poder humano. Y ya vamos a ver esto entonces en 1 Corintios 12. ¿Ok? Empecemos, dice. 1 Corintios 12. Ok. Y ahorita le estaban dando aquí al Grigori. No decir nada. Ok, vamos a leer. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de qué. De los dones espirituales. Muy bien. Estos dones espirituales son esas manifestaciones que ocurren cuando el Espíritu Santo viene sobre. Ahora, no confundamos los dones espirituales con el fruto del Espíritu. Son dos cosas distintas. El fruto del Espíritu tiene que ver con el Cristo que llevamos dentro. Porque tiene que ver con ¿qué? Con la vida. ¿Me hago entender? Cuando hablamos de fruto, hablamos de vida. Un árbol da fruto, ¿por qué? Está vivo, ¿cierto? Si él se seca, ya no da más fruto. El fruto tiene que ver con la vida. ¿Y cuál es el fruto? Pues ya ustedes los conocen. Amor, paz, benignidad, templanza. Los frutos que menciona también Pablo a los Gálatas es el Cristo que tenemos dentro. Cuando Cristo crece en nosotros, se manifiesta este fruto. Quiere decir que el árbol está madurando. Pero estos dones espirituales no tienen que ver con esto, sino que tiene que ver con el poder, con la autoridad. Y esto entonces es cuando el Espíritu está sobre alguien. Entonces Pablo dice, no quiero que ignoren esto. No quiero que ignoren esto, hermanos. Y es importante que nosotros tampoco lo ignoremos. Y que esta oración de los lunes, y no solo el lunes, sino el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, estemos orando para que el Espíritu venga sobre nosotros y esté sobre nosotros. Para los que no han tenido esta experiencia, puedan vivirla. Vamos al verso 2. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Verso 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Por qué Pablo dice estas cosas antes de hablar de los dones? Porque, hermanos, a veces el ser humano se deja arrastrar por lo sobrenatural, y no siempre donde hay algo sobrenatural está Dios. No siempre. Recuerden que nuestra guerra también es con espíritus sobrenaturales, es decir, que hacen cosas fuera de nuestro mundo natural. Hay espíritus de demonios que hacen sus operaciones y le rajan la cabeza a otro y le arreglan ahí, le arrancan el tumor y cierran. Eso se ve en la brujería. Pero usted sabe que el diablo no hace nada gratis, ¿cierto? Y siempre está buscando cómo arrastra el alma a las mismísimas prisiones de oscuridad, a la perdición eterna. Le hace a uno un favor, pero le está cobrando 2 o 3 o más, ¿cierto? Entonces, en lo oscuro también hay cosas sobrenaturales. Que la hermana fulanita ya le hacen fila ya a la gente para que vaya y le quite la enfermedad, ¿cierto? Entonces, Pablo lo que dice, tengan cuidado con esto de los dones. ¿Sí? ¿Y cómo entonces entendemos lo de los dones? Porque el centro es Cristo. Amén. No es fulanito, no es sultanito, es Cristo. El propósito de que sobre usted venga el poder de Dios es que usted glorifique a Cristo. Amén. Porque Cristo es nuestro Rey. Amén. Gloria a Dios. Amén. El ungido, de hecho eso significa la palabra Cristo, el ungido. Y nosotros estamos subordinados a esa cabeza. Esto quiere decir el tema de los dones. Es el reino dándote poder, pero ese reino tiene una cabeza. Y el propósito y cómo es la mejor señal de que realmente el don que tienes es del Espíritu. Porque estás sujeto a esa cabeza, la honras, porque glorificas esa cabeza que es Cristo Jesús. Entonces el poder que está operando en tu vida es del Espíritu Santo y no de un espíritu de demonio. Amén. Amén. Bien, claro hasta ahí. Amén. Seguimos, verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
hay, verso 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es. Y el 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es. Ok. Entonces, hay tres cosas: dones, ministerios y operaciones. Ahora, los dones tienen que ver con el Espíritu, porque los dones se producen porque el Espíritu está sobre la persona. Por eso dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahora, los ministerios tienen que ver con el señorío, porque ¿a quién le rinden cuenta los ministros? Al Señor, al presidente. Al presidente en el caso de las democracias, ¿cierto? En el caso, al rey, bueno, al que está encima, en el caso nuestro, al Señor. ¿Sí? Entonces, por eso dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces, la relación es dones, espíritu, ministerio, Señor. Y cabe resaltar algo, que el ministerio tiene que ver con el señorío. Es decir, Dios da ministerios conforme Él quiere. Amén. Y hay que tener madurez para entender eso, hermanos. Amén. ¿Qué me dieron? Porque los ministerios tienen que ver con el señorío. Y el señorío es que Dios da como Él quiso. Eso dice Pablo a los Efesios, creo. Él mismo estableció. ¿Sí? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Es decir, Dios da como Él quiere. Porque a veces, hermano, uno se quiere meter a donde no lo han puesto el Espíritu. ¿Hago entender? Amén. Hermanos, que a mí el ministerio mío es cantar, aleluya. Y canta y los hermanos como que, ay, ¿cuándo acabará, hermanito? Es que a mí me gusta cantar ese hermano, enredado, hermano, porque yo no lo entiendo. Hermanos, a ver, todos podemos alabar y glorificar al Señor, pero cuando hablamos de ministerios, es una persona que ministra, ¿sí? Y ese ministerio está calificado por Dios con unas capacidades que da el Espíritu para hacer lo que le dijeron que hiciera. Amén. ¿Hago entender? Ya sé, y uno lo hace y eso fluye porque es el Espíritu el que lo dio. Amén. Pero uno tiene que saber y reconocer la gracia que le han dado del reino para ponerla al servicio de los santos. ¿Sí? El que le dieron el tema de la música y de ministrar la alabanza, hombre, cuando lo hace, qué bendición, ¿cierto? El que le dan el ministerio aquí de servir, sirve con esa facilidad, hermano. A otro hasta renegaría por hacer lo que tiene. No, el que tiene ese ministerio sirve con amor y esa vez le pone la silla, ¿cierto? Y fluye. Y le agrada a la iglesia cómo hace las cosas. El que enseña la palabra le fluye y Dios le da. Amén. Y así, porque Dios da como Él quiere y uno tiene que reconocer que le han dado. Amén. Ok. Y hay operaciones, pero Dios es el mismo, porque las operaciones es el poder de Dios actuando. ¿Sí? Entonces, por eso la relación es operaciones y Dios. Dios que hace todas las cosas es Él mismo. ¿Ok? Vamos a poner así algunos ejemplos rápidos. Por ejemplo, el don de palabra de sabiduría. Un ministerio que lo podría quizás ejecutar. Un pastor enseñando la palabra. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería la operación? Que por medio de la consejería una persona sea tocada y transformada. ¿Sí? ¿Quién hace la transformación? El poder de Dios. Pero a través de un ministro que está usando un don. Entonces es eso: dones, ministerios y operaciones. Los dones tienen que ver con el Espíritu, porque el Espíritu está sobre. Los ministerios con el señorío, porque da cuentas al Señor por su ministerio. Y las operaciones por el poder de Dios, ¿ok? Por ejemplo, don de sanidad. Puede haber un ministro que Dios lo haya establecido como un ministro que puede orar por los enfermos. ¿Cuál sería el ministerio ese? ¿Cuál sería la operación? Una persona específica de la iglesia y que después de orar por él, Dios lo sana.
¿Me hago entender? ¿Sí? Ahora, cabe resaltar, hermanos, que el asunto de los dones y los ministerios es una cuestión para la iglesia. No para el líder tal y ya, no. Para el cuerpo de Cristo. Si usted es parte del cuerpo de Cristo, entonces para usted es. Hermano, ¿y qué hay que hacer para ser parte del cuerpo de Cristo? Oiga, póngale cuidado a esto. Porque nosotros, hermanos, tenemos que tener claridad. Amén. Miren. A ver. Voy a ponerle un ejemplo así como... Nosotros somos extranjeros. Pero para nosotros vivir en Argentina, nosotros tenemos que tener un ¿qué? Algo que certifique que estamos legalmente en el país, ¿cierto? Un DNI. Ahora, ¿cómo sé yo que estoy legalmente en el país? Porque porta el DNI. Que tiene el DNI, ¿cierto? Porque fui a migración, hice la gestión y me dieron un documento. O sea, hice lo que me dijeron que hiciera. Y me dijeron, sí, aquí está, ya. ¿Cómo usted sabe que está en Cristo? Porque ser parte del cuerpo de Cristo es estar en Cristo. Porque Dios dice que debes creer a su palabra, que te debes arrepentir y debes ser bautizado en su nombre. Amén. ¿Has hecho eso? Amén. ¿Estás en Cristo? Amén. Gloria a Dios. O sea, no le busquemos una quinta pata al gato, hermanos. O sea, Dios es fiel a su palabra. Amén. Si has hecho lo que Él te dijo que hiciera, Él cumple la parte de Él. Amén. Y ha implantado en Cristo. Amén. Ahora estás allí. ¿Ok? Amén. Y como eres parte del cuerpo de Cristo, entonces tienes derecho a que el Espíritu Santo venga sobre tu vida. Amén, gloria a Dios. Y el propósito esta mañana, hermanos, es que nosotros nos convenzamos de esto, porque el Espíritu Santo hay que pedirlo. Amén. Lucas 11. Vamos a leerlo. No me acuerdo el versículo. Vamos a encontrarlo ya mismo. A ver. Lucas 11. El 13. ¿Cómo dice? Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Entonces hay que... Pedirlo. Ok, les voy a poner otro ejemplo, hermano. Miren, porque delante de Dios hay que saber pedir. Hay cosas que Dios no nos da porque nosotros no sabemos pedir. Pero miren, nosotros aquí llegamos a Argentina, vuelvo y pongo el ejemplo. Voy a migración. Si yo llego hoy, yo puedo ir mañana a migración y me dan... al mes ya tengo DNI, ¿cierto? 2 o 3 meses. Pero eso no es así en toda parte. Eso no es así, vea. El misionero de Honduras, hace días que hablaba con él me decía, ya llevaba como 2 años o 3 y me decía, no he podido sacar papel en este país, qué problema. Y ya había gastado como $2,000. Eso en Honduras. Ahora, váyase a Estados Unidos y vaya y preséntese ante migración y diga, vine acá la cédula, el DNI. Háblame. Ay, este día van desde Colombia. Agárrenlo y monten en el avión y échenlo otra vez para allá, para Bogotá. Y ya. ¿Me hago entender? Amén. ¿Por qué entonces en Argentina venimos y hacemos eso? Porque hay un convenio legal que se llama Mercosur, Amén. donde los países suramericanos, o por lo menos algunos, han tenido un convenio de migración, donde si yo voy allá, usted viene aquí, no nos compliquemos la vida, organicemos esto y que seamos como hermanos, algo así, ¿cierto? Entonces facilita estos trámites. Pero en otras circunstancias, si yo voy y pido, a mí me van a agarrar y me van a llevar, espero, para allá, para Alligator Alcatraz, que es la nueva cárcel que tienen allá en Estados Unidos para los migrantes, ¿cierto? Entonces, hermanos, si el Señor te está autorizando para que pidas eso, es porque ya hay un convenio. Amén. Ya hay algo legal que se hizo, lo hizo Cristo en la cruz. Amén. Amén. Él ofreció su vida para que usted fuese justificado delante de Dios. Amén. Y no solo eso, sino para que usted naciera de nuevo como hijo de Dios, Amén. como parte de la familia de Dios, como un hijo del reino. Amén.
Por consecuencia, usted tiene derecho a esa vestidura, a ese uniforme, a esa autoridad. Amén. Y te está diciendo, pídala. Ahora, si yo no la pido, hermanos. Usted se lo tiene. Claro, porque yo puedo llegar aquí. Yo conozco una persona que ya lleva como 10 años en Argentina y todavía tiene precaria. Sí, entonces, a veces, hermano, uno se pierde de los derechos. ¿Por qué? Puede pasar, yo puedo llegar aquí al país y no hacer gestión ni nada y no pedir nada. Por no pedir o por descuido. Claro, por descuido y estoy aquí, pero no voy a tener beneficios. Por descuido también podemos perder la bendición Claro. del Espíritu Ah, Santo. Es que precisamente por eso el ejemplo, por descuido, porque mire, usted tiene DNI y aunque es extranjero, usted es atendido, usted puede sacar una licencia de conducción, ¿cierto? Todas estas cosas que se necesitan, pero si usted no tiene DNI, no solo está en la ilegalidad, sino que va a estar privado de eso. Si lo para la policía, va a sufrir. Entonces, por descuido, asimismo, nosotros, hermanos, se nos va el tiempo y el Espíritu también es para nosotros. Entonces, lo que quiero, iglesia, es que entendamos esto. Pongámosle diligencia a este asunto y veámoslo como un hecho real. Es que yo tengo derecho a pedirle a Dios el bautismo, de que el Espíritu venga sobre mí. Entonces me voy a orar y voy a orar en la iglesia, voy a orar en la casa, voy a orar donde esté y siempre en mi oración le voy a pedir, Señor, esta es la promesa para mí. Porque eso es lo que dijo Pedro. Esto que ustedes están viendo es la promesa para ustedes y para sus hijos y para los que están lejos y para todos aquellos a quien el Señor nuestro Dios llamare. Señor, esa promesa es para mí. Entonces, en algún momento, porque usted cree, porque usted está pidiendo, porque tiene derecho, porque Cristo le dio ese derecho, usted va a sentir que algo vino sobre usted. Y va a sentir algo poderoso. Amén. ¿Sí? Poderoso. Así como estos hombres y mujeres del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento experimentaron esto, usted va a sentir algo poderoso. Ahora, lo bueno viene de ahí para adelante. Porque a veces, hermanos, hemos reducido la experiencia del bautismo del Espíritu Santo a la sola experiencia. A que, hermano, es que me sentí gozoso, me sentí alegre y ya. No, eso es un error. O sea, el propósito principal del bautismo del Espíritu es lo que viene después. Resulta que cuando el Espíritu viene sobre su vida, usted va a empezar a experimentar o a manifestar la presencia de ese Espíritu con asuntos sobrenaturales. Volvamos por favor. ¿En dónde íbamos? 1 Corintios 12. Íbamos en el 6, ok. Entonces dice el 6, y ahí dice el 7, ok, vamos al 7, ya este lo leímos. Pero a cada uno le es dada la ¿qué? Manifestación. ¿Qué es la manifestación? Ya entendemos, ¿cierto? Es la forma en que se deja ver que el Espíritu está sobre esa persona. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y este provecho está hablando de provecho de la iglesia, porque ese es el propósito de la manifestación del Espíritu. Es decir, cuando el Espíritu está sobre una persona hay unas manifestaciones que son sobrenaturales. Y entonces Pablo empieza a describirlas. Vamos al verso 8. Entonces, porque a este les dada por el Espíritu palabra de Sabiduría. Ok. Entonces, vamos a explicar estas manifestaciones para que las podamos comprender y para que cuando usted sienta que el poder vino sobre usted, usted esté atento. Ojo pelado. Que ha traído el Espíritu a mí, porque Él da como Él quiso, ¿cierto? Entonces usted va a decir, bueno, Señor, ¿qué has traído a mí? Y usted va a empezar, eso es importante, hermano, la iglesia tiene que ser entrenada en esto, porque a veces, hermano, la iglesia, al no tener este entrenamiento, nosotros, hermanos, nos estamos perdiendo de algo poderoso. Pero ustedes se imaginan uno allí con palabra de sabiduría, otro por allí con palabra de ciencia, aquel ora por los enfermos, este habla en lenguas, aquel interpreta. Es poderosísimo. Aquel tiene don de profecía. Este discernimiento de espíritu.
¿Se imaginan estos dones activados? Poderoso, ¿cierto? Amén. No, esa es la vida de la iglesia. Amén, amén. Así tenemos que vivir. Entonces, a veces se nos pasa el tiempo e ignoramos estas cosas que hacen parte del paquete. Y nos quedamos a veces con un pedazo del evangelio y no vivimos todo. ¿Me hago entender? Amén, amén. Ok. Bien. Entonces, palabra de sabiduría. Vamos a sintetizarlo así brevemente en una frase. Podemos entonces definir la palabra de sabiduría como una respuesta que resuelve un problema, evita un peligro o abre un camino o el camino correcto. Cabe resaltar que esta sabiduría de la que se habla acá no es una sabiduría aprendida, no es una sabiduría producto de la experiencia o del estudio, no. Es una sabiduría que llega al instante, que opera milagrosamente y que da a conocer un hecho o un camino que humanamente sería difícil o imposible haberlo comprendido. ¿Ok? Amén. Por eso el don de sabiduría se puede manifestar inclusive en el cristiano más indocto en el sentido de letras. ¿Sí? No, es que este no estudió, es que este escasamente repitió 3 primeros, pero viene el Espíritu sobre él, sobre ella, y trae un don de sabiduría, y cuando está el problema, sale la palabra y no dice, wow, ¿y este quién es? Amén, amén. Sí. Es el don del Espíritu operando en sabiduría. Vamos a ver algunos ejemplos. Primera de Reyes 3:16 al 28. Se lo voy a sintetizar, pero usted lo puede leer. Pero usted creo que ya lo conoce. A ver, la Biblia dice que Salomón era joven, ¿cierto? Empezó a reinar. Dios se le apareció en Gabaón y le dijo, ve, Salomón, pídame lo que quiera. ¿Qué crees? Salomón dijo, soy joven, no sé sacar este pueblo, entrar, sabiduría necesito. Amén. 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 Al Señor le agradó la petición de Salomón y le dijo, le voy a dar sabiduría como a nadie. Así que el Espíritu de Dios sobre Salomón se manifestó ¿cómo? Sabiduría. Con sabiduría. Así que una noche 2 mujeres estaban durmiendo, una en su cama, la otra en la otra, los 2 niños idénticos, chiquititos, la misma edad, la una se volteó tal vez dormida, ahogó el niño y se mató. Se murió, mató al niño pues. Pues se despertó calladita, lo vio ahí ya tiesito ahí, lo agarró, fue y le sacó el hijo a la otra, sin que se diera cuenta, le puso el muertito y se lo llevó. Ahora, cada mamá conoce a sus hijos, ¿cierto? La otra despertó a la mañana y yo, ay, mi hijo se murió, lo vio bien, pero es que este no es mi hijo, este no es. Así que le alegó y le dijo, ese es mi hijo. No, su hijo es el muerto, el mío es este, decía la otra. El pleito fue tan grande que tuvieron que llevarlas ante el rey, ante Salomón. Y le dijo, vea, le dijo la mamá del vivo, le dijo, lo que pasa es que esta mujer mata a su niño dormida, lo pone mientras yo estaba dormido y se me quita a mi hijo. Pero la otra decía, no, este es mi hijo. Ahí tenemos un problema, ¿no? Y ustedes ya saben qué dice Salomón. Pero eso es el don del Espíritu. Así que Salomón, ahí uno de sus guardas le dijo, saca la espada, agarre el vivo y pártalo la mitad. Dele la mitad a uno y la mitad al otro. Entonces, claro, la mamá del niño se impresionó, porque era la mamá de la otra, y dijo, pues el mío ya está muerto, que maten este. La mamá del niño se impresionó y dijo, no, señor, no. Entonces, denle en el vivo a ella. Entonces ahí Salomón dijo, quítele en el niño a esta y déselo a ella. Ella es la madre. Amén. 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 O sea, ni estudiando en Harvard, pues se hubiera resuelto ese problema así. Ok. Entonces es una forma en que el Espíritu opera. Así que cuando usted tenga esa experiencia, porque la va a seguir pidiendo con ahínco, hermanos. Esto no es así como que, ay, Señor, no, esto es con ganas, que hay que pedirle a Dios. Y cuando con ganas le pedimos, el Señor dice, usted quiere realmente mi promesa. Así que cuando usted tenga esa experiencia, usted va a estar a la expectativa, Señor, ¿qué me has dado? ¿Sí? ¿Sí? Póngame en el problema, a ver.
No pude, no, todo es otro, Señor. Pero se va a manifestar de alguna manera. Ejemplo, en el Señor Jesucristo, hablamos del Señor como siervo. Yo les he dicho como ministro de Dios, porque el Señor cumplió un ministerio. Y como ministro también vemos al Señor con don de sabiduría. Juan 8, 3 al 11, ¿cierto? De alguna manera al Señor lo ponen entre la espada y la pared, porque le traen una mujer sorprendida en adulterio. Y la ley decía que a la mujer había que matar la piedra, junto con el varón, que no sé por qué no lo trajeron. Pero bueno, trajeron a la mujer. Pero si él decía mátenla, lo acusarían, sí, de tal vez no tener piedad o la compasión que hablaba y el perdón. Pero si decía que no la mataran, invalidaba la ley, ¿cierto? Así que el Señor estaba escribiendo allí, cuando vienen, mira, la encontramos en adulterio, la ley dice que hay que apedrearla. Pero en él opera el don de sabiduría. Se para el Señor y les dice, bueno, el que de ustedes esté sin pecado, tire la primera. Y sigue haciendo lo suyo ahí escribiendo, ¿cierto? Pues los mató con esa respuesta. La Biblia dice que desde el mayor al más joven se fueron yendo, porque claro, entre más viejo uno, más peca. Y se fueron yendo día a uno, hasta que cuando el Señor voltea a ver, la mujer está sola. ¿Y dónde están los que te condenaban, mujer? Se fueron, Señor. Bueno, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Mire cómo la libró el Señor ahí de una manera, una sabiduría impresionante, ¿cierto? Entonces, así opera el don de sabiduría. Es una respuesta que resuelve un problema, evita un peligro o abre el camino correcto. Es una situación donde con cada pierdo yo y con sello gana usted, ¿cierto? O sea, donde uno no encuentra como que la salida, dice, bueno, es que aquí no, voy perdido. Pero cuando el Espíritu viene con don de sabiduría, con palabra de sabiduría, sale la palabra y resuelve el problema. Y muestra el camino, y aquí está la salida, y salgo por ahí. Pues qué bueno, hermano, eso, ¿cierto? Amén. En la congregación. A veces hay un problema congregacional o problemas entre hermanos, pero sobre aquel está la palabra de sabiduría. Sale y dice la palabra y muestra, claro, está en la salida, no la habíamos visto. Amén. Amén. ¿Claro hasta ahí? Amén. Bien. A otro, volvamos a Primera de Corintios 12, entonces vamos en el 7, ¿cierto? 8. En el 8, ok. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Miren que es el mismo Espíritu, pero que se manifiesta de maneras diferentes, hermano. Por eso nosotros no podemos poner a Dios en una caja. Amén, amén. A veces ponemos a Dios un cuadro y Dios tiene que obrar así. No, hermanos. Dios no tiene una forma que nosotros podamos rayarle. Amén. Él se manifiesta como Él quiere. Amén. Y sobre Él, quien Él quiere. ¿Sí? Hay que aprender, hermanos, a entender esto de la soberanía de Dios y lo que Dios me ha dado a mí y usarlo para los santos. Bien, la palabra de ciencia, vamos a sintetizarla con una frase, dice información sobrenatural sobre algo oculto o presente. Mire, este don opera a la hora de manifestar algo que por medios humanos no se puede conocer. Y normalmente el don de ciencia trabaja con el don de sabiduría en conjunto. Los dones, hay dones que trabajan en conjuntos, como el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Este habla en otro idioma, pero aquel le entendió y comunica lo que el Espíritu está dando, ¿cierto? Así, el Espíritu de sabiduría opera en conjunto con el Espíritu de palabra de ciencia. Bien. Vamos a ver algunos ejemplos de la palabra de ciencia. Juan 4, 16, 19. Aquí nos habla otra vez en el Señor, porque en el Señor se manifestaron todos los dones del Espíritu, ¿no? Realmente, como dice el profeta Isaías, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Juan 4 habla del diálogo que tiene el Señor con la mujer samaritana, ¿cierto? Amén. Pero él le dice, ve y llama a tu marido.
dentro de ese diálogo. Él le pide agua, bueno, ustedes ya conocen la historia, entonces dentro de ese diálogo él le dice, ve y llama a tu marido y ven acá, ¿cierto? Ella le dice, no tengo marido, cosa que el Señor le contesta, bien has dicho, ¿cierto? Versos 17, bien has dicho, no tengo marido. 18, ¿por qué? Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, no sé, sería de la vecina, no sabemos. Pero lo cierto es que le declara lo oculto, ¿sí? Por un hecho sobrenatural, el Señor declara algo de ella que le es oculto. Y allí ella se sorprende. Solo ella sabe. Claro, solo ella sabía. Dice, bueno, ahí donde dice, me parece que eres profeta. Ahora, está operando el don de palabra de ciencia. Vamos a ver otro ejemplo. Y de hecho aquí opera mucho con la sabiduría, Daniel 2:1 al 23. Ya usted lo puede leer, ¿sí? Y qué bueno que en casa estudie estos versos, hermano, y la Biblia. Amén. ¿Sí? La palabra de ciencia sería de su profecía también. No. Hay una diferencia. No creo que lleguemos ahorita al don de profecía, pero para resaltar la diferencia. El don de ciencia solamente descubre algo oculto, mientras que la profecía es el consejo de Dios qué hacer frente a eso, ¿sí? A lo que viene, ¿sí? Entonces es diferente. Ahora, ¿dónde les dije Daniel? Bueno, en Daniel 2:21. No, 2:1 y al 23. Pero bueno, que les he dicho, lo lean en casa, ¿no? Lo lean en casa. Vamos a... Sí, ok. Adelantemos un poco, porfa, al 2. Ok. Al 3. 18. Vamos al 18, ¿qué dice? Ok. Bien, 19 y 20. 21. Es 4:18, pastor. No, es este. Pero quiero ver una cosa. El 22. 23. Y vamos al 25. Yo les dije que hasta dónde. Vamos en el 25, Daniel 2:25. Esperen que quiero buscar aquí un texto. Ya lo voy a buscar acá mismo. Acá hay un misterio. Daniel 2:25. Ok. Es una visión que tiene Daniel. Bueno, hay varios. Lo que pasa es que Daniel fue de varias visiones de interpretación, ¿no? Pero en esta interpretación, en este sueño, ok, en este sueño, lo que pasa es que lo estaba confundiendo con el árbol, pero ya está, ya tengo claro. En este sueño, el rey tiene un sueño de una estatua, ¿sí? Y era algo que tenía que ver con el futuro. Pero el rey dice, mira, manda a llamar a los astrólogos y dice, yo los conozco a ustedes me quieren enredar, ¿sí? Si usted realmente sabe, dígame qué me soñé. Decláreme en el sueño y interprétamelo, pero yo no se lo voy a decir. Entonces allí es donde dicen, respondieron el 7:27. 7, sí, dice, entonces, Daniel 2:7, respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y les mostraremos la interpretación. Verso 8, entonces les dice el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido, ¿sí? 2:9, si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros, ciertamente preparáis respuesta mentirosa. O sea, lo que él dice es eso, si yo les digo el sueño, ustedes inventan cualquier cosa y me dicen que esa es la interpretación, díganme el sueño. Entonces ya ellos dicen, no, eso es muy duro. Verso 10, ¿cierto?
Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto. Bueno, que yo les diga, dígame pues qué me soñé anoche. Cosas que... Es el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Verso 11. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Entonces, aquí vemos que estos astrólogos estaban asustados y dijeron, no, pero usted cómo nos va a hacer eso. Que tenemos también que decirle cuál fue el sueño. No. Entonces Daniel, el rey se indignó y mandó a matar a todos los sabios y adivinos. Por ahí caía Daniel. Y Daniel dijo, ¿qué pasa? ¿Nos van a matar? Dígale al rey que me dé esta nochecita. Sí. Y se fue a orar. Y el Espíritu entonces se manifestó en Daniel con palabra de ciencia. Pues le declaró el misterio. Y le dijo, mira, rey, lo que te soñaste es esto. Sí, eso está en el verso... Bueno, el verso 20 le declara la revelación. Y el verso 27 dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Verso 28. Pero hay un Dios. Amén. Amén. Ese es el Dios que le ha prometido a usted que el Espíritu ha de venir sobre su vida, hermanos. Amén. Amén. Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Verso 29, ahí le declara, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de decir. Le interpretó hasta lo que estaba pensando antes de quedarse dormido. ¿Sí? En lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. ¿Sí? Verso 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey en la interpretación y para que entienda los pensamientos de su corazón. Eso no es una cuestión que tiene que ver con sabiduría humana, sino que es algo que Dios revela, un misterio, algo que está oculto, algo que nadie sabe. Y esto puede pasar de muchas maneras, hermanos, hasta cosas en la vida, hasta de pronto problemas o enfermedades o situaciones económicas que pueden estar siendo producto de algo oculto, de algo que el enemigo tiene escondido contra nosotros y alguien por medio del don de palabra de ciencia lo revela. Pasa aquello y está aquello. Y hermano, de hecho por eso el mal opera en las tinieblas, porque el golpe más tremendo a la oscuridad es que lo alumbren. ¿Sí? Cuando el mal es alumbrado, se desbarata. Entonces, este don es poderosísimo y funciona de muchas formas, o sea, opera de muchas maneras. Uno más es el de José, Génesis 41:14. Y aquí opera con el don de sabiduría. Lo voy a sintetizar, las vacas gordas y las vacas flacas, ¿la recuerdan? Un sueño que tuvo Faraón. Se soñaba con vacas lindas, gordas, así que no podían ni caminar. Y venían unas flacas y se devoraban todo y seguían flacas. Después tuvo el mismo sueño, pero con espigas. Y cuando entonces el copero se acuerda de José, lo mandan a llamar de la cárcel. El Espíritu de Dios obra sobre José como palabra de ciencia. Y le dice, mire rey, esto es el significado del sueño. En Daniel, digamos, se fue a orar y Dios le dio esa revelación, pero en José parece que operaba constantemente la palabra de ciencia como un don, porque le interpretó al panadero, le interpretó al copero, ¿sí? Entonces, esas vacas son 7 años de abundancia y 7 años de escasez, y la escasez era tan profunda que parece que la abundancia no sirvió para mucho. Palabra de ciencia. Pero no solo eso, operaba la palabra de sabiduría. Así que mi señor, yo te aconsejo, quinte la tierra. Nombre a un varón que sea idóneo y quinte la tierra para que no padezca de hambre la tierra, ¿sí? Esa era sabiduría. La forma de qué hacer, ahí está bien. ¿Qué hacer con el dato? Porque, el don de ciencia manifiesta, pero el don de sabiduría, ¿qué hace con el dato? ¿Me hago entender? Operan en conjunto. Ciencia descubre lo oculto. Sabiduría, ¿qué hay que hacer? ¿Por dónde hay que entrarle? ¿Por dónde nos tiramos?
Amén. Amén. En los aspectos sobrenaturales. Claro, hasta ahí. Amén. Hermanos, esto es para ustedes. Amén. Esto no es algo allá del pasado de que, wow, ¿cómo operaba? Lo que Dios está diciendo es que este don sobrenatural es para la iglesia. Amén. Que hay que pedirlo. Hermano, hay que pedirle al Señor, Señor, sea tu espíritu sobre mí, porque es un derecho que tienes. Amén. 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 Volvemos a 1 Corintios capítulo 12. ¿En qué verso vamos? Ok. Creo que vamos a ir terminando por acá porque ya se nos ha ido el tiempo. Aquí Pablo menciona 9 dones. Y bueno, aquí vamos en el tercero, pero vamos a seguir la próxima semana. Porque hermanos, qué bueno que estemos conectados a esto, hermanos. Amén. Necesitamos que la iglesia se active Amén. con los dones del Espíritu. Amén. 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 Ok, verso 9. ¿A otro qué? Fe por el del Espíritu. A otro fe. ¿Cómo así, hermano? Entonces, la fe es un don que el Espíritu produce. A ver, esta fe no se refiere a la fe que tenemos todos para ser salvos. Cristo murió por sus pecados, fue a la cruz para que usted tenga justicia y ahora pueda, usted cree eso, amén, yo creo, venga pues, lo bautizamos en el nombre de Jesús para usted se ha arrepentido. En fin, todo este proceso que tiene la salvación no se refiere a eso. O sea, usted cree en la palabra de Dios, ¿cierto? Usted cree lo que el Señor le está diciendo. Esa es la fe que tenemos que ir creciendo y desarrollando, pero el don de fe no se refiere a eso. El don de fe es una fe sobrenatural. Amén. La voy a sintetizar así. Confianza sobrenatural y momentánea. O sea, es algo que llega así. Fue para algo específico, que humanamente nadie lo creería. Usted puede ser el más creyente de los hombres, usted no creería que eso puede hacerse. Y les voy a poner un ejemplo. Confianza sobrenatural y momentánea, dada por el Espíritu para creer sin dudar que Dios hará algo imposible en una situación concreta. Amén. Amén. Ok, primer ejemplo, Josué 10:12 al 13. Y mire que le estoy también poniendo ejemplos del Antiguo Testamento para que veamos que el Espíritu de Dios operaba con estos mismos dones también en el Antiguo Pacto. Y solamente hay 2 dones en los que nunca operó el Espíritu en el Antiguo Pacto, que fueron lenguas e interpretación de lenguas. Solamente se profetizó que vendrían. ¿Y por qué no se utilizó? Ahí hay algo poderoso también que entender, hermanos, y eso quizás alcancemos a hablarlo la próxima semana. Porque las lenguas caracterizó el día de Pentecostés. Bien, vamos a hablar entonces de la fe. Josué 10:12 al 13. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna. En el valle de Verso 13. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Amén. Eso es un caso increíble, pastor, ¿no? No, es que eso, si a mí me dicen, vea, háblele al sol, que no, yo hermano, yo la verdad, hágale usted que usted, pero yo, sí, yo la verdad es que, seamos sinceros, o sea, uno cree en la palabra, claro que sí, pero hay cosas a las que uno, o sea, que uno le entre en plena convicción, uno no le va a entrar, si es que no opera un don de fe. O sea, háblele al sol, hermano, este planeta gira a 1800 kilómetros por hora, hermanos. Va así, va enfletado, pues, dando vuelta. Y Josué habló y se detuvo. Un día entero casi el sol allá y no se movía. ¿Ah? Y usted, ¿qué hora es, hombre? Las 7 de la... Oye, pero parece que fuera mediodía. ¿Por qué? Vino el don, el Espíritu de Dios sobre Josué le dio don de fe para creer esa palabra y declararla. Amén. Detente, sol en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Hombre, uno puede decir eso, pero ¿crees que eso va a pasar? Sí, ¿crees? Este planeta se va a detener porque usted lo dijo. Hermano, seamos sinceros, uno puede ser el más creyente de los hombres, pero eso da dificultad a uno convencerse de eso. ¿Sí? Ese es el don de fe. Es para hacer algo específico. O sea, el Espíritu se manifestó en ese momento en Josué a través de un don de fe para poder él decir eso. Él no hubiera dicho eso si el Espíritu no lo hubiera llenado de esa convicción para decirlo. Porque así opera la fe en la convicción. Es como cuando usted va a orar por un enfermo, usted va a echar por fuera a un demonio, hermano. Los demonios huelen eso. Ellos huelen la fe.
Y ellos dicen, no, este no las cree. Ahí te lo agarro aquí de maleta porque este no las cree. Pastor, Sí, a veces pasa. o sea, también es como que yo le estaba preguntando a Lucía, Abraham también siempre tuvo fe, porque esperó hasta último momento y él ya iba a matar al hijo. Claro, pero sin embargo la fe de Abraham es una fe fundada en la palabra. ¿Sí ves? Porque Dios le dijo, te daré nietos del niño, de Isaac. Entonces lo que hace Abraham es confiar en esa palabra. O sea, si Dios me dijo que me iba a dar nietos y ahora me manda a matarlo, Él me lo tiene que resucitar. O sea, esa es la fe a la que estamos llamados a ir todos. ¿Sí? Pero esta fe es distinta, porque es que Dios no le había dicho nada a Josué de tener el sol ni nada. O sea, él no tenía un fundamento. Él solo lo dijo porque lo embargó una convicción de que había que acabar con sus enemigos. Y si el sol se ponía, pues no iba a lograr el propósito. Entonces lo embargó una convicción tan poderosa que le ordenó al sol que se detuviera. Así es que fue una orden que él declara, ¿sí? No, él no tenía una palabra que Dios le habló y le dijo, mira, Josué, vas a orar y yo te voy a hacer para que... No, él solamente lo sacó así. Y Dios, de hecho, dice la Biblia ahí, mire... el 14 creo, y no hubo día como aquel, ¿qué? Ni antes ni después de él habiendo, ¿qué? Atendido Jehová a la voz de un hombre. Ajá. Es que no fue algo que Dios le dijera a él, no, él se lo dijo a Dios. Dios atendió a la voz de un hombre porque Jehová peleaba por Israel, pero esa capacidad se la dio el mismo Espíritu, o sea, la capacidad de que Josué creyera eso. Bien, otro ejemplo así para que avancemos. En el Señor también opera este don, ¿sí? Don de fe. En muchas veces, en muchas ocasiones, cuando Él habla, por ejemplo, a los mares, ¿sí? Cuando Él habla, o sea, son cosas sobrenaturales que se declaran, pero se declaran en una profunda convicción. En el Señor, pues, prácticamente debemos operar todos los dones del Espíritu, ¿sí? El don de fe, el don de sabiduría, el don de ciencia. Entonces, este don de fe, hermano, lo que hace es que nos embarga de una convicción profunda de que algo imposible se puede hacer, se puede realizar. Bueno, hay muchos más ejemplos en el Antiguo Testamento, pero poniendo un ejemplo, hermanos, a ver, hay cosas que... Hay un testimonio por ahí en YouTube que es el testimonio de los 7 ancianos rusos, no sé si lo has escuchado, muy bonito, se lo recomiendo. Eran unos ancianitos ahí que no tenían dinero, pero ellos recibieron una convicción de comprar un lugar para hacer una iglesia, pues un punto de predicación, que costaba varios millones de dólares, creo, y los ancianos no tenían nada. Tenían un pastor y eran 7 ancianos, creo, 7, sí. Y el pastor, llamaron al dueño del terreno porque fueron y lo vieron, era como un coliseo o algo que se usó como un coliseo. Le dijeron, pastor, estamos con el dueño, véngase. Y el pastor que se, ay, estos ancianos, ¿en qué problema me metieron? Y como ya estaban los pobres que morían. El más joven tenía 73 años. Dice el pastor que es que estos son los primeros que van a pasar con disciplina el milenio. Entonces, el tema es que me llama la atención cosas, por ejemplo, el dueño habla con el pastor porque no le creía a los ancianos. Y el dueño le dice al pastor, doy forma de pago o algo para que lo hagamos. Y uno de los ancianos dice que golpeó la mesa y dijo, no, lo vamos a comprar de contado. Ay, sí. Sí, hermano, escúcheselo. Pero ahí opera el don de fe. O sea, es algo que uno humanamente no cree, ¿sí? Porque no le encuentra la lógica. O sea, si usted ve la palabra del Señor, ella tiene una fluidez y la palabra me convence. Pero hay cosas en las que yo no puedo tener convicción porque no le veo la lógica. La mente natural ¿Sí? no razona eso. No la entiende, ¿sí ves? Y ahí se necesita el don de fe, que se convenza el creyente y para eso el Espíritu viene o se manifiesta de esa manera y embarga el alma humana de una convicción de que aunque todos vemos y decimos eso es imposible, Él dice es posible y lo declara y lo dice y se libera el poder de Dios, porque el poder de Dios siempre fluye a través de la fe. Y, o sea, el poder de Dios se desliza a través de la fe y si no hay quien lo crea, pues no se puede hacer, pero a veces el asunto es tan grande, tan poderoso que Dios necesita embargar a alguien con la fe para que lo crea y contagie a la congregación de que sí se puede. Amén. Y se pueda llegar allá y se logre. ¿Sí mira cómo opera este don? Amén, amén. Entonces, son manifestaciones
Ok, sigue el don de sanidad, pero dones de sanidades, dice el texto. Pero eso ya lo vamos a hablar la próxima semana. Lo que quiero, hermanos, es que nos metamos en esta realidad. Esto es para usted, hermanos. Amén. Esta es la promesa de Dios a su vida. O quien quiera aquí, o quien no quiere aquí, que el Espíritu de Dios se manifieste en su vida a través de palabra de sabiduría, de palabra de ciencia, de fe. Queremos, ¿cierto? Amén, amén. Con dones de sanidades, con dones de milagros, con dones de profecía, con dones de lenguas, interpretación de lenguas, discernimiento de espíritus. Bueno, esto no es un cuento, esto es para la iglesia. Ok, siendo prácticos, paso a seguir, hermano, hay que meterle con seriedad la oración. Ya el Señor nos dijo allá, mira, es que yo les daré el Espíritu. O sea, si ustedes que son malos, porque Él viene diciendo, ¿qué hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará un pedazo de piedra ahí? O si le pide pescado, le dará una serpiente. Mira, también está anaconda ahí. No, ¿cierto? Y el Señor nos dice, pues ustedes que son malos saben dar cosas bonitas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? ¿Acaso no les va a dar el Espíritu Santo si se lo piden? Es para ustedes. Pero hermanos, Dios ve cuando nosotros realmente queremos algo. Y el don del Espíritu Santo es algo poderoso. Entonces Dios quiere que realmente estemos convencidos que lo queremos. Que lo queremos. Entonces, hermano, hay que ponerle a esta oración. Usted que se comprometió a la oración de tal hora a tal hora, métale, hermanos. Amén. Señor, tu Espíritu Santo sobre nosotros, sobre mi vida, sobre la iglesia, Señor. Manifiesta los dones que dice tu palabra, porque tu palabra es lo que lo está declarando. Tú has dicho, Señor, que si te pedimos, tú nos darás el Espíritu Santo, o sea, tu Espíritu Santo sobre mi vida. Amén. Amén. Le invito, hermano, para que usted se llene de esta convicción. Estemos de pie, vamos a orar y vamos, hermanos, vamos a creer esto en el nombre de Jesús. Porque Dios da el Espíritu Santo a los que se convencen, hermanos, pero un bautismo real. Porque hemos hablado en enseñanzas pasadas, unos meses atrás, hablamos de a veces se le llama el bautismo del Espíritu a lo que no es, hermanos. Y por eso vemos a veces ciertas manifestaciones, pero no vemos estos dones por ningún lado. ¿Cierto? Entonces de nada sirve, hermano, aquí que volteó la silla, que esto, pero a la hora de ver los dones no hay dones por ningún lado. Entonces, ¿dónde está el poder del Espíritu? O a veces como que dele más a la batería y dele más duro a ver si el Espíritu cae. No, hermano, eso no es dándole duro a la batería. Esto es pidiendo con fe. Amén. Creyendo que Dios ha prometido y Él lo cumple. Y hermano, vea, usted puede estar inclusive ahí en su cuarto, hermano, creyéndole a Dios. Convencido, clamando, y de repente algo viene sobre su vida y usted empieza a experimentar que su cuerpo mismo se estremece sintiendo el poder de Dios. Y después en medio de la congregación se empieza a manifestar unos dones poderosos. Por eso, hermano, vea, cuando hay enfermos, y esto hay que acostumbrarlo a hacer, hermano, cuando hay enfermos en la congregación hay que orar. Y cuando se invita a orar, hermano, invitemos a los enfermos y que la iglesia también venga y ore. Porque si estamos pidiendo el bautismo del Espíritu, en alguno habrá dones de sanidades, en alguno habrá. ¿Sí ves? Y hay que irlos identificando, hermano, es que yo oré, o tal hermano oró por mi hermano y Dios me sanó. Entonces capaz que en ese hermano está operando un don de sanidad. ¿Sí? Y eso se vuelve una bendición para la iglesia. Amén. Aunque Dios es soberano, sí, porque no quiere decir que tú todo enfermo se sana, porque hay cosas que Dios está haciendo a veces, pero hermanos, ya vamos identificando dones. Amén. 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 Convenzámonos de esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar, hermanos, y oremos también por esto en esta ocasión. Pidámosle a Dios por esto. ¿Está usted de acuerdo? Amén. Invoca el nombre del Señor Dios Todopoderoso a tu nombre, Señor, la gloria.